Muy bien, pues contando el de hoy nos quedan 4 mensajes. Hablábamos con eso con Elías mientras veníamos. Nos quedan 4 mensajes para concluir la serie de la carta de Pablo a la Iglesia de Roma. Ya dijimos la semana pasada que nos adentrábamos en lo que eran las palabras finales, ya lo último que Pablo le queda por decir a la Iglesia y decíamos que había varias cosas que él quería compartir todavía. Las verdades relativas al Evangelio habían sido predicadas y ahora quería exponer una serie de cuestiones que había en su corazón, una serie de deseos. En la semana anterior estuvimos viendo cómo el Señor equipa su iglesia por medio de pastores, líderes y a su vez también por medio de cada uno de los miembros que conforman la iglesia del Señor. Y veíamos que se trataba de una palabra que venía a retar a más de uno. Diría que a todos, quizá de los que estamos aquí, que decimos creer. Y era mi oración también mientras preparaba y meditaba en el pasaje que hoy tenemos por delante, que también el Señor nos rete. Él en su providencia ha permitido y ha dispuesto que toda la palabra que hemos ido recibiendo a lo largo de lo que llevamos de año, desde que arrancamos en enero, tuviera una dirección muy clara y muy concreta. Pastores, hermanos en la fe que nos han visitado y han compartido tenían un sentir muy concreto en su corazón y de manera muy clara y concreta expusieron la palabra retando a la iglesia, y en la medida que hemos retomado ya la serie de Romanos, pues casi que vamos en una misma dirección. Os decía, Pablo quería exponer cosas que había en su corazón y ahora lo que iba a decirles a sus destinatarios de la carta es cuáles eran sus planes de viaje. Esta carta es muy posible que se escribiera desde la iglesia de Corinto y Pablo lo que iba a compartir con ellos eran sus planes misioneros, sus proyectos. Así que yo os invito a abrir la palabra en Romanos 15, versículos, vamos a leer del 22 al 29. Un pasaje en el que veremos hay mucho que considerar. No se trata simplemente de leer un plan, una ruta de viaje, sino que veremos lo que hay detrás de las palabras que se escribieron en esa carta inspiradas por el Espíritu. Inspiradas por el Espíritu, vamos recalcando para beneficio, bendición de la Iglesia, para edificación del cuerpo. Dice, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Lo que vamos a ver hoy, y quisiera y pediría la atención de todos, que despertemos todas las neuronas, que evitemos cualquier tipo de distracción, lo que vamos a ver hoy es qué es lo que impulsa la vida cristiana. ¿Cuál es el motor? ¿Cuál es la gasolina para vivir de una determinada manera? ¿Qué es lo que nos lleva a hacer o no hacer en según qué casos? Pero ¿qué es? ¿Cuál es el deseo que hay en nuestro corazón? ¿Qué es lo que nos impulsa, como decía, a vivir una vida que ha sido transformada por la gracia del Señor, por el Evangelio? El apóstol tenía el propósito de visitar la iglesia de Roma cuando estuviera de camino a España. Él tenía un plan, un propósito en su viaje, y en los versículos 22 al 24 lo vemos de una manera muy, muy clara. Dice que él se había visto impedido de ir a ellos, a Roma,
Dice, pero ahora no teniendo más campo en estas regiones y desde hace muchos años, ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros. Después en el versículo 28 vuelve a decir así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Pablo iría rumbo a España y de paso visitaría a los hermanos en la iglesia de Roma. Si recordáis lo que estuvimos viendo hace ya 2-3 años, en el capítulo 1, cuando Pablo saluda a esos destinatarios de la carta, lo que les comparte es que hay un deseo en su corazón, un anhelo vivo, ardiente, de visitarlos. Él quería estar con ellos, quería compartir con ellos algún don, quería que fuesen mutuamente confortados. Lo veíamos en Romanos 1, versículo 10, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados, para ser mutuamente confortados. Ahora, ¿qué es lo que había impedido a Pablo? Porque nos dice en el capítulo 1, y también nos lo dice en el versículo que hemos considerado hoy, que él se había visto impedido, él se había visto estorbado para seguir ese viaje, dirigirse a España y de paso visitar a esos hermanos en la iglesia de Roma. En el capítulo 1 no nos lo dice, pero sí que lo vemos en el capítulo 15. El impedimento... Por mí no sufras, yo no sé. El impedimento no era otro que la estrategia de Pablo de ir y predicar de Cristo allí donde no se había conocido, donde no se había escuchado de su nombre, de su gloria, de su fama, donde el Evangelio no había sido predicado. Es lo que estuvimos viendo la semana pasada a partir del versículo 20. Me esforcé a predicar el Evangelio no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, los que nunca han oído de él entenderán. Por esta causa me he visto impedido. El propósito de Pablo era ir y establecer iglesias allí donde Cristo no había sido predicado, donde el Evangelio no había sido compartido. El Evangelio había transformado el corazón de Pablo. Y eso es lo que ocurre, y esa es la idea principal con la que quiero que nos quedemos, que el Evangelio cambia las cosas, el Evangelio transforma los corazones, el Evangelio nos impulsa a vivir de una manera determinada, el Evangelio nos impulsa a obedecer al Señor, no porque nos vayamos a ganar nada, sino porque tenemos un deseo sincero, voluntario, de agradarle, de vivir la vida que Él nos pide, de hacer aquello que Él nos está demandando. Porque hemos conocido, hemos abrazado el mensaje del Evangelio, hemos recibido la salvación y nuestra vida, si eso es verdad que lo hemos recibido y entendido, que no se trata de un simple conocimiento, si de verdad lo hemos abrazado, la vida dará ese fruto. Y en el mensaje anterior, vimos que Pablo había respondido al llamado. Pablo había respondido a aquello para lo que había sido comisionado. Ir y predicar allí donde Cristo no había sido conocido. Ir y predicar a los gentiles, para que también sus corazones, por medio de la predicación del Evangelio, fuesen transformados y vinieran a ser adoradores sinceros del Señor. Había ido de Jerusalén, sus alrededores, hasta Ilírico, lo que serían los Balcanes, y decíamos, no es que hubiera estado en cada palmo de terreno, sino que había ido a aquellas ciudades que fuesen estratégicas para difundir a partir de ahí el mensaje del Evangelio. Y entonces, una vez concluida la tarea misionera, entonces se dispondría a iniciar ese viaje hacia España y de rumbo pasaría por Roma. Ahora, algunos pensarían, pero Pablo, ya has hecho bastante, ¿no? Y has predicado en Jerusalén, has predicado en sus alrededores, tienes 53 años, 54, oye, ya te tocaría descansar, ¿no? O podrías ya descansar, ¿no? ¿No te parece que has hecho bastante? Para Pablo no era bastante. Para Pablo no era suficiente.
Y eso debería hacernos reflexionar aquí a más de uno, si no todos. Pablo había entendido lo que implica el Evangelio. Pablo había entendido lo que significa haber recibido de forma inmerecida la gracia del Señor, haber sido conocido, llamado, amado, conocido, un corazón transformado. Y él quería responder al Señor con una vida plenamente entregada. Él quería llevar el Evangelio donde Cristo no hubiese sido predicado. Su anhelo era compartir. Su anhelo era dar a conocer. Su anhelo era predicar la buena noticia de la salvación por medio de la fe en Cristo. Mira, si algo caracterizaba a Pablo, y creo que es algo en lo que debemos reflexionar, es que Pablo estaba dispuesto a sacrificar. Pablo estaba dispuesto a sacrificarse lo que hiciera falta. Pablo estaba dispuesto a sufrir y a soportar lo que hiciera falta. Pablo estaba dispuesto a soportar penurias, persecuciones, azotes, cárceles, peligros de muerte, peligros de judíos, peligros de gentiles, en ciudades, en desiertos, en alta mar. Peligros provenientes de falsos hermanos, en trabajos, fatigas, desvelos, hambres. ¿Qué te parece esa vida? ¿Qué te parecen toda esa clase de peligros? Y sin embargo, a veces a nosotros nos parece que es que ya hacemos bastante, que es que parece que es mucha carga el ponedle el nombre que queráis. Que sea coger el teléfono y preocuparnos o darnos un paseo por distancia de 5 minutos para vernos con un hermano que lo necesita, o tener algo que compartir con quien sea, con el grupo que sea. En definitiva, hacer iglesia. Y ya no digo, por supuesto, porque también debería ser parte de nuestra carga ir y dar a conocer el mensaje del Evangelio. Hay mucha comodidad en el día de hoy. Hay mucha comodidad en el día de hoy y hay mucha pereza en el día de hoy. Pereza no solo en el sentido de estar tumbado en el sofá, sino pereza en el sentido de hacer todo lo que se nos antoja, menos aquello que el Señor nos está demandando. En cualquiera de los sentidos, hay mucha comodidad, mucha pereza en el día de hoy. Y lo peor es que estamos cómodos en esa pereza. El Evangelio llevó a Pablo a moverse, lo impulsó. Era su gasolina para moverse de un sitio a otro. En todos esos recorridos que estamos considerando, Corinto, Jerusalén, España y de por medio Roma, eso eran 5.000 kilómetros. 5.000 kilómetros, y parece que lo dice como si no fuera para tanto. Y no había las comodidades que hay en el día de hoy para viajar. Pero él tenía claro, él había recibido el Evangelio y él, por gracia, y se consideraba deudor. No como veremos después de una manera legalista o porque tener que hacer, sino porque le salía del corazón. El Evangelio era su pasión. Proclamar la gloria del Señor para salvación de los perdidos, porque la salvación viene por medio de la predicación del Evangelio, pero también para la edificación, para preparar, para equipar a la iglesia, para que ésta pueda seguir avanzando, como veíamos la semana pasada. Pablo dijo a su discípulo Timoteo, fíjate, todo lo soporto por amor a los escogidos. Si en nosotros hubiese también ese sentido, ¿verdad? Todo lo soporto por amor a los escogidos. Los cantos de la sociedad de hoy más bien son todo lo soporto por mí. Porque estamos demasiado acostumbrados y lo peor es que nos sentimos bien en ello, en estar en el centro de atención de todo. Buscar lo que a nosotros se nos antoja, lo que a nosotros nos gusta, los placeres, lo que sea, menos lo que realmente
importa. Había un deseo en Pablo de predicar de Cristo, dar a conocer la obra de salvación. Y todo ello, como decíamos antes, no para ganarse el favor de Dios, porque no nos lo podemos ganar, sino que era una respuesta sincera, una respuesta genuina a lo que él había entendido. En Romanos 1:14 dijo: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Soy deudor, he entendido la gracia del Señor y esa gracia que yo he entendido la quiero compartir, la quiero dar a conocer a los demás. Hemos sido salvados, hemos hecho beneficiarios, destinatarios, recipientes de esa gracia tan difícil de describir, tan difícil de comprender del Señor, de su misericordia, de su amor. Yo he recibido, yo he entendido eso, lo que quiero es compartirlo. Entonces yo te pregunto, ¿qué es lo que ocurre cuando a veces estamos ahí tan comoditos y no queremos hacer? Mira, de la forma más clara que sea capaz de decirlo, si tú has entendido quién eras, si tú has entendido cuál era tu naturaleza, si tú has entendido cuál era tu destino por causa de esta naturaleza, un destino de lamento, de condenación, de sufrimiento eterno, si tú has entendido el Evangelio, si tú has entendido que Cristo vino a entregarse, a perdonarte por tus pecados, no solo por eso, sino también para capacitarte para poder vivir una vida conforme es digna de esa entrega, si tú has abrazado todo eso, si tú has abrazado además que todo eso conlleva que puedas disfrutar de una eternidad gloriosa, entonces tú vas a extenderte hacia los demás. De lo contrario, si en ti no hay deseo de extenderte hacia los demás, si en ti solo hay lo que a mí me gusta, lo que a mí me apetece, en ti no hay ese deseo de estar procurando por los demás, el compartir, el preocuparte, el dar a conocer del Señor, de hecho, no solo de palabras, sino también de hecho, es decir, una vida que testifique de Él. Entonces hay dudas razonables, serias, para poner en duda esa conversión que dices que ha ocurrido en tu corazón. Si en ti no hay un deseo genuino, verdadero de compartir, de dar a conocer el Evangelio, de preocuparte, de edificar a los demás hermanos, de ser iglesia, podemos tener dudas serias y razonables de que realmente haya una conversión genuina. Lo que Pablo dice que somos deudores no por obligación, sino desde la gratitud. Una palabra que está retumbando en nuestras mentes desde el viernes, ¿verdad? Ser agradecidos. Algo que, sí, no está muy de moda quizá a día de hoy, pero se trata de ser agradecidos. Hemos entendido lo que el Señor ha hecho por nosotros y eso nos impulsa a vivir de una manera determinada desde el asombro por el Señor y desde el agradecimiento por lo que ha hecho por nosotros. No se trata de es que tengo que. Ahora vienen, nos comparten y es que nos tenemos que involucrar, predicar a los demás, hacer esto por el hermano. No es un tengo que, es un deseo. No se trata de una obligación, es algo que surge del corazón. Dar a conocer del Señor y a su vez también procurar por los demás hermanos. Es la razón que Pablo expone en el versículo 11 de Romanos 1. Deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Versículo 12, esto es para ser mutuamente confortados a la fe. Pablo quería bendecir a los demás y a su vez quería ser bendecido por los demás. Pablo no iba de supercristiano o de superapóstol. No iba de eso. Él se consideraba un creyente más, él se consideraba un miembro más del cuerpo que necesitaba de los demás. En la iglesia, como decimos tantas veces, no hay islas. No hay quien pueda ir a su rollo. Vivir
lo suyo. Se trata de una comunidad de creyentes que adoramos a ese mismo Señor, que tenemos un deseo compartido de querer glorificarle, de querer entregarnos a los demás. Aquí nadie es autosuficiente. Todo aquel que se considere que todo lo puede, pues mira, síguete engañando si tú quieres, espero convencerte de lo contrario. Pero si crees que tú eres suficiente, no lo eres. Pablo les dice que les necesita para su plan misionero. Versículo 24, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado, ser ayudado allá por vosotros. Lo que Pablo les dice es: necesito vuestra ayuda. Lo que les está diciendo es: os necesito. Hay ese plan que proviene del Señor, hay ese plan que trata de darle a conocer, de dar a conocer la buena noticia del Evangelio para la salvación de los perdidos, para la edificación de la iglesia, pero necesito ayuda. Necesito un sostén económico, necesito unas ofrendas para poder llevar a cabo ese propósito, ese viaje. Versículo 30 dice: pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Necesito vuestra ofrenda, necesito un sostén económico, pero necesito también las oraciones. Necesito que vosotros como iglesia, como hermanos en la fe, estéis orando por mí, estéis batallando junto a mí en oración, pidiéndole al Señor que yo pueda seguir avanzando en ese propósito, en la obra que hay delante. Esa palabra, iglesia, nos está retando, nos impulsa. ¿A qué? A no quedarnos quietos. Por supuesto, como venimos diciendo, no podemos quedarnos quietos porque todos aquí nos necesitamos. Aquel que tienes alrededor te necesita, pero también nos está enseñando la palabra que debemos procurar por las misiones. Y tenemos un déficit en ese sentido en esta iglesia. Y es bueno reconocerlo. La cuestión es que hay que ser de sostén, ofrendar y a su vez también orar por las misiones, por los misioneros. Hay muchos que están, y no digo que es que todos los de aquí ahora tengamos que salir. No, hay distintos llamados, pero los hay hoy que están sufriendo persecuciones, pasándolo mal, pasando necesidades para llevar el mensaje del Evangelio. Y debemos tener una carga por ellos, debemos tener una carga por esa labor. ¿Y eso cómo? En primer lugar, si tú has conocido la gracia del Señor. Si tú has entendido la gracia del Señor para ti, para tu vida, lo que Él ha hecho por ti, tú vas a querer que eso se expanda, que otros lo conozcan. Eso, repito, si tú lo has conocido de verdad. ¿Cuál es el punto de partida? El mismo con el que arrancamos esa parte práctica de Romanos en el capítulo 12, las misericordias de Dios. Las misericordias de Dios, ese es el punto de arranque, el punto de partida. Cuando Pablo les dice: os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que os presentéis como sacrificio vivo, santo, agradable, es por las misericordias de Dios. A veces hay aquellos que están en un momento que se encuentran estancados, que no encuentran motivos, que no encuentran fundamentos, que están en un declive. Céntrate. Piensa en el Evangelio. Piensa en lo que el Señor ha hecho por ti. Piensa en todas las misericordias. Está en plural, lo dijimos en su día. Piensa en esa elección en la eternidad pasada. Piensa en ese amor, esa misericordia. Piensa en ese llamamiento. Piensa en la obra de Jesús en la cruz del Calvario por ti. Piensa en el perdón de pecados. Piensa en esa santificación. Piensa en esa nueva identidad que se te ha regalado. Piensa en la bondad de Dios, piensa en su fidelidad, medita en que Él es fiel, que Él cumple sus promesas. El problema es que muchas veces no pensamos, lo hemos dicho varias veces.
El problema de hoy es que la gente no piensa, también de la iglesia. Que pensamos en muchas cosas menos en aquello que es esencial y que motiva, y que es el fundamento, la gasolina, como decimos, para vivir de una manera determinada. Es cuestión de ir pensando en el Evangelio, orar en base al Evangelio también. Mirad, escuché a alguien citar esa expresión de Thomas Watson, puritano, que dice: Jesús saltó al océano de la ira del Padre para salvar a su esposa de morir ahogada. Jesús saltó al océano de la ira del Padre para salvar a su esposa de morir ahogada. Jesús dejó la gloria del cielo, el rico se hizo pobre, asumió con humildad aquello que el Padre le estaba pidiendo para entregarse en la cruz. Iba a sufrir, iba a experimentar el sufrimiento que ni tú ni yo podríamos aguantar. Por más que te pueda parecer que estás sufriendo, Jesús alcanzó un grado de sufrimiento que ni tú ni yo podríamos soportar. Él soportó que el Padre le apartara la mirada. Esa era su mayor angustia, su mayor preocupación, saber que el Padre iba a desviar la mirada de él. ¿Para qué? Para salvarte a ti y salvarme a mí. Si esto no te motiva, si eso no te impulsa, ponte en oración. Y medita. Reflexiona si de verdad crees. Reflexiona acerca de la conversión. El amor de Cristo es el que nos impulsa. Esa clase de amor que lo llevó a entregarse por nosotros. Fijaros, en 2 Corintios 5, versículos 14 y 15 dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, nos obliga, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. La gracia nos impulsa a vivir de una manera determinada. La gracia nos impulsa a vivir de aquella manera que es digna del Señor. Por supuesto, seguimos luchando, nos equivocamos, cometemos errores, pero lo que caracteriza al cristiano es que se levanta, capacitado por el Espíritu, con la ayuda del Señor, se levanta y sigue. No se regodea en el pecado, no está cómodo en el pecado, no está ahí sin arrepentirse. Llora por su situación. A alguien el otro día teníamos que decirle: si tú estás tan cómodo, si tú no lloras por tu pecado, en un sentido, no que tengamos que inundarlo todo en un mar de lágrimas. Lo que voy es, si no te duele tu situación, pon en duda tu conversión. Pregúntate si en verdad eres salvo, porque quizás estás engañado. Como decía, Pablo tenía en sus planes viajar a España. De camino pasaría por Roma, pero se desviaría a Jerusalén. Versículos 25 al 27. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. El plan de viaje de Pablo, que se nos presenta a continuación, es un poco extraño. No parece tener mucha lógica. Decíamos, él estaba en Corinto cuando escribe, tiene un plan de viaje rumbo a España, quería pasar de camino por Roma y dice que se desviará a Jerusalén. Vamos, para que nos entendamos, imaginaros que yo ahora digo: tengo que ir a Francia a compartir, pero antes pasaré por Andalucía. No tiene sentido, ¿verdad? No tiene mucho sentido. O voy a ir a Vitoria pasando por Córdoba. ¿Verdad que no? ¿Qué es lo que estaba pasando?
qué es lo que estaba pasando y qué es lo que llevaba a Pablo a tener que ir a Jerusalén. ¿Por qué no dice, oye, ¿será que no hay otros aquí a mi alrededor que mientras yo voy a España alguien pueda decir, oye, ve tú a Jerusalén, oye, hazme el favor, que yo me voy para allí, no me voy a ir ahora para allá. Si voy al norte, no me hagas pasar por el sur. ¿Por qué Pablo metería Jerusalén en el mapa, en la agenda? Y además, fijaros, él quería ir a España. Y si vamos al libro de los Hechos, vemos que hay algún profeta que lo advierte. Pablo, si te vienes te vas preso. Pablo, es que como pongas un pie en Jerusalén, te vas a la cárcel. ¿Por qué Jerusalén? Para entenderlo es necesario que vayamos a la naturaleza de la ofrenda. ¿Qué es lo que había detrás de esa ofrenda? No se trataba de la ofrenda en sí, sino de lo que había detrás de esa ofrenda. En el versículo 26 dice que a los de Macedonia y Acaya les ha agradado, les pareció bien, era algo bueno hacer esa ofrenda para los santos que había en Jerusalén. Y lo repite en el 27. En la carta de Pablo a la iglesia de Corinto, en la segunda carta, dedica 2 capítulos para hablar de esa ofrenda. 2 capítulos, Pablo, para hablar de una ofrenda. Y en el capítulo 8 vemos por qué sería tan importante. Pablo utiliza en 2 de Corintios 8 el ejemplo de los macedonios para estimular, para impulsar a los de Acaya para que también se involucraran en la ofrenda. Y allí Pablo les dice, en 2 de Corintios 8, a partir del versículo 1, dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber de la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, fijaros, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio, en esta ofrenda para los santos. Los hermanos de la iglesia en Macedonia no estaban en una situación económica boyante. No estaban ahí tranquilitos, cómodos, con una economía abundante, con una cuenta corriente holgada. Fijaros que se está hablando de que estaban en una grande tribulación. Estaban en una situación de necesidad, estaban pasando por una prueba. No era cualquier prueba, era grande. Una grande tribulación, nos dice Pablo en esa carta. Ahora, ¿qué es lo que los mueve a participar de esa ofrenda? Lo vemos en el mismo texto, en el versículo 1, la gracia de Dios. Fue la gracia de Dios lo que movió a los de Macedonia a participar de esa ofrenda, a rogarle a Pablo, de decir, oye, déjanos participar, aunque lo estemos pasando mal, aunque haya una grande tribulación, yo quiero, déjame. No te vayas sin que yo participe también de eso. ¿Por qué? Porque habían entendido la gracia del Señor. Habían entendido la gracia de Dios. Y la gracia de Dios hacía que ellos tuviesen un corazón generoso y que quisieran ofrendar aún más allá de sus fuerzas, de sus posibilidades. Es lo que los había impulsado a moverse en un sentido concreto, a querer participar en la obra, a querer participar en el servicio. A lo que vamos, habían entendido la implicación del Evangelio. Quien ha entendido el Evangelio, quien ha entendido y recibido de verdad la buena noticia de salvación, la gracia de Dios, ha entendido todo lo que el Señor ha hecho a su favor, es movido, es impulsado a reaccionar, a extenderse hacia los demás. En ese caso lo vemos con un corazón generoso, pero tiene sus otras tantas implicaciones en nuestra vida diaria. Quien ha entendido el Evangelio se extiende a los demás. Punto. Quien ha entendido el Evangelio
no se queda mirando a sí mismo. No se queda mirando si su tiempo, si su comodidad, si su economía, si su... Ponedle el nombre que queráis. El cristiano verdadero se extiende. El cristiano verdadero se mueve. Es así. Pero el versículo 27 nos dice algo más, y es que los creyentes gentiles entendieron la deuda moral que tenían con los creyentes judíos. ¿Por qué? Porque el Evangelio había llegado por medio de ellos. La buena noticia del Evangelio había llegado por medio de ellos. En Romanos 11, si lo recordáis, aquellos 30 y pico versículos que consideramos meses atrás en un solo mensaje, ¿qué es lo que veíamos? Que al pueblo de Dios, al pueblo del Señor, se lo identifica con un árbol de olivo, en el que el creyente gentil es injertado por la gracia del Señor por medio de la fe en Cristo. ¿Y qué le dijo Jesús a la mujer samaritana? La salvación viene de los judíos. La salvación viene de los judíos. Había sido por medio de la nación de Israel que Dios bendijo a todas las familias de la tierra. Y es por eso que los gentiles se sentían con una deuda moral respecto a los judíos. Y en Isaías 2, versículos 2 y 3 dice: acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. ¿Dónde se origina el Evangelio? En Jerusalén. ¿Por quién viene la salvación? Por Jesús, un judío, descendiente de Abraham en la carne, del linaje de David. Los gentiles se sentían con una deuda moral. Ahora, si volvemos a lo que decíamos antes, ¿por qué tomar ese desvío? ¿Por qué si vamos al norte pasamos por el sur? En Pablo había una preocupación, por supuesto, por aquellos que presentan necesidades. Una preocupación que, por supuesto, también debemos tener nosotros. Una preocupación por aquellos que estén pasando una situación de necesidad en un momento determinado. Los puede haber en la iglesia, pero también ahí fuera. Abrimos la televisión y vemos lo que ocurre en países hoy día. Ya sea por guerras, ya sea por desastres naturales, por el motivo que sea, hay mucha necesidad. ¿Hay preocupación en nuestros corazones? Espero que no cambiemos el canal. Que realmente seamos conocedores de las situaciones de necesidad que hay fuera. ¿Y qué hay en nuestro corazón cuando vemos eso? ¿Surge un deseo genuino de ayudar? No porque el que está al lado me vea, sino porque hemos entendido la gracia que ha sido extendida a nuestro favor de parte del Señor, lo que Él nos ha regalado, y que nosotros seamos también impulsados. Esa es la lógica del Evangelio. Por las misericordias de Dios, por lo que tú has recibido del Señor, y luego te mueves. Pero hay algo más. En el versículo 28 dice: así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. La idea, para que podamos comprender qué es lo que había detrás de todo esto, ¿por qué Pablo? ¿Por qué el apóstol? ¿Por qué no coger a otro que estuviera ahí al lado y decirle: oye, mira, vete tú a Jerusalén? Es la siguiente. Lo que Pablo viene a decir es: cuando yo haya cumplido la tarea y les haya sellado este fruto, iré a veros cuando vaya rumbo a España. Los sellos se utilizaban para afirmar la autenticidad de algo. Y en este caso, ¿qué es lo que autentificaba esa ofrenda? Que la conversión de los gentiles era real.
que aquellos a quien se había predicado el Evangelio de la salvación por Cristo de verdad habían creído, que sus corazones realmente habían sido transformados y ahora adoraban al Señor. Y eso era difícil de entender en el siglo I por parte de los judíos, que se pudiera adorar a ese mismo Dios. El pastor John MacArthur dice así, dice: durante este periodo había desconfianza por parte de los judíos. La ofrenda proveniente de las iglesias básicamente gentiles de Macedonia, de Acaya, que en su mayoría también eran pobres, lo hemos visto, estaban pasando por situaciones de grande tribulación, fue un poderoso gesto de amor y reconciliación para los empobrecidos santos que estaban en Jerusalén. Dice Pablo, tenía el firme compromiso de llevar esa ofrenda de una manera personal para asegurarse de dejar entregado este fruto para confirmar con su sello apostólico el amor y gratuito de aquellos representantes gentiles, de las iglesias gentiles que querían expresar el amor cuando eso fuese presentado a los santos judíos que padecían necesidad. Dicho de otra manera, y en las palabras de Pablo cuando escribe a la iglesia de Éfeso, él lo que quería que entendieran era que el Evangelio había derribado el muro de separación entre creyentes gentiles y judíos, haciendo de ambos un mismo pueblo. Que el Evangelio había derribado el muro de separación y todos habían sido hechos un mismo pueblo. En 2 Corintios 9:12 dice: porque la administración de este servicio, la ofrenda, no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios y por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo. Sería por medio de esa ofrenda que esos judíos verían que la conversión era algo real, que la conversión de los gentiles era verdadera. Y sigue diciendo ese texto: y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos, asimismo en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Los creyentes judíos en Jerusalén verían que aquellos gentiles habían abrazado esa misma confesión de fe. ¿Y eso a qué llevaría? Por un lado, a que glorificaran a Dios, y por otro, que esos judíos pasaran a orar por esos gentiles. Es esa dinámica de la gracia que ya vimos que el Señor va obrando para bendición de su pueblo. Se trataba de algo más que una simple ofrenda, y Pablo lo sabía. Se trataba en un sentido de reafirmar, de proclamar la unidad del pueblo del Señor. La ofrenda daba autenticidad a la profesión de fe de los gentiles. Y los creyentes de Macedonia y Acaya le rogaban, venían a decirle: oye, déjanos participar de esa ofrenda. Lo estamos pasando mal, sí, estamos en una tribulación muy grande también, pero déjanos participar. Déjame participar de eso. Vamos concluyendo. Dice: aquella persona que ha sido salvada, transformada por el Evangelio, por la asombrosa, por la sublime, inexplicable, difícil de explicar gracia del Señor, no únicamente se ve impulsada a predicar el Evangelio, sí, por supuesto, en un sentido a dar de conocer del Señor, a hablar de Jesús, de su obra en la cruz, su muerte, su resurrección, a proclamar esa buena noticia del Evangelio para la salvación de los perdidos, sino también se entrega para la bendición y la edificación del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. El Evangelio, el hecho de abrazar el Evangelio lo cambia absolutamente todo. Y eso es algo que podemos afirmar
sin temor a equivocarnos. Aquel que ha abrazado en su corazón de manera real, de manera genuina, que de verdad ha venido en arrepentimiento y fe, es transformado. Sus motivaciones, aquello que impulsa a hacer o no hacer determinadas cosas, a meterse, si me permitís la expresión, en determinados berenjenales o no, a preocuparse por los hermanos o no hacerlo. Todo viene de si se ha abrazado en verdad el Evangelio. Quien ha abrazado la buena noticia del Evangelio avanza en su crecimiento, progresa en el camino de santificación. Podrá haber baches, podrá haber caídas, pero se levanta. Capacitado por el Espíritu, se levanta. El que ha abrazado el Evangelio no está cómodo en su pecado. No está cómodo abrazando y deleitándose en los placeres de este mundo. No es así, no puede ser así de ninguna de las maneras. De ninguna de las maneras. Y si tú estás por ahí, alejado del Señor, alejado de la iglesia, te da igual la iglesia, en el nombre del Señor, pregúntate de manera seria, reflexiva, por tu salvación, por tu conversión. Si estás viviendo una vida que sabes que no agrada al Señor, que no es conforme a su voluntad, de manera tan tranquila, de manera cómoda, sin lucha en tu corazón, sin lágrimas en tu corazón, pon en duda tu conversión. Quien ha abrazado la buena noticia del Evangelio se mueve desde el asombro del Señor. Quien ha abrazado el Evangelio se asombra ante la grandeza del Señor. Se asombra ante la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Y eso lo impulsa a vivir de una determinada manera. Se trata de una cuestión de asombro y se trata de una cuestión de gratitud. Una vez más, gratitud ante la inconmensurable gracia del Señor. Y no solo eso, el Evangelio nos lleva a servir, amar, compartir, preocuparnos, aliviar las cargas de los demás. Preocuparnos de los demás, dejando de lado el ensimismamiento para extendernos a los demás. ¿Dejar de lado qué? Mira, el preocuparte únicamente por ti. Como decíamos el viernes, reflexionando en esa segunda carta de Pablo a Timoteo, hay unas expresiones que encierran ciertas actitudes entre las cuales está la ingratitud. El no ser agradecidos. La primera de ellas lo veíamos el mirar a uno mismo, el amarse a sí mismo, el pensar que eres el centro de atención, que todo gira a tu alrededor. Y la segunda es que se ama más los placeres de este mundo que a Dios. Ensimismamiento, individualidad, incredulidad, idolatría, la soberbia, la rebeldía. Todo eso caracteriza a aquel que, sabiendo a lo que Dios está llamando, lo que Dios está requiriendo, prefiere estar cómodo en su sitio. El asombro y la gratitud mueven hacia un determinado sentido. Es el Evangelio, son las múltiples misericordias de Dios la que nos impulsan. Es el Evangelio lo que nos lleva a salir de nuestra comodidad, de pensar únicamente en nosotros, como decía, para extendernos y dar de gracia. El creyente se siente deudor. Tal cual. El creyente se siente deudor. Sabe lo que ha recibido, lo que se le ha regalado, que no lo merecía, que fue por gracia. Y lo único que puede hacer es extenderse. Vivir una vida que es digna de la vocación, de ese llamado tan sublime, tan grande y tan alto. Es al considerar el Evangelio que podemos mostrar en nuestras vidas que realmente
hemos sido beneficiarios de la misericordia de Dios. Aquel que realmente ha sido transformado, aquel que de verdad ha creído, aquel que de verdad ha venido en arrepentimiento y fe, dará fruto. Es así. Es así. Allí donde estemos, allí donde nos movamos, en todo lugar, en todo tiempo. Como venimos diciendo, no solo el domingo, cuando todos nos ven levantando las manos, escuchando la predicación, en casa, los esposos testificarán del Evangelio con sus mujeres, preocupándose por ellas, procurando por ellas, liderando en el matrimonio, las mujeres con sus maridos. También los padres con los hijos con los padres, honrándolos, en el trabajo, en el instituto, en el colegio. Habrá persecución, por supuesto, habrá luchas también, claro que sí. El Evangelio no es un camino de rosas, no se ha prometido que todo te irá bien, habrá pruebas, todo contribuirá para bien, sí, pero habrá pruebas, algunas duras, algunas no te las esperabas, pero podrás testificar que el Evangelio es real, que el Señor es real. No se trata de vivir por y para nosotros. No se trata de vivir por y para nosotros, sino de vivir por aquel que se entregó por nosotros. Amén.